Y bueno, me encontré con un clip de Real Madrid Televisión que en primera instancia no había comprendido del todo bien y dije, bueno, vamos a tratar de investigar un poco qué sucede, porque en el dicho clip hablan de Barça TV y todos sabemos que esto tuvo que desaparecer, lamentablemente. Jamás me voy a alegrar de que algunas personas pierdan su empleo, pero bueno, la realidad es que tuvo que desaparecer por la situación precaria del club. Y entendí perfectamente el mensaje. Ya van a ver por qué les explico todo esto. Así que no, nada, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a ver algo de la NFL que va a Madrid, concretamente al mejor estadio del mundo, como lo han hecho saber algunos de sus dirigentes. Vamos a ver algo también de Real Madrid Televisión que, repito, respondió a Barça TV en este tema que les vengo a comentar. Así que lo de siempre, les voy a pedir es hecho que me acompañen hasta el final de este video porque este video está picante, picante. Damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a su espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Y aprovecho para recordarles que si quieren adquirir estas bellezas, estos productos, que de verdad que la calidad es impresionante, quedaba encantado. Casi no me las pongo porque las tengo ahí para el setup y realmente porque no quiero que se me desgasten, vamos a decirlo así. Y bueno, aquí está la de Vini, la de Bellingham, y tengo esta que es de Tony Cross. Además vas a obtener un descuento espectacular si utilizas el código y el enlace que te dejo en la descripción, así que muchísima atención. Nada, vamos a empezar porque también hay algo de Mbappé que me ha dejado bastante loco y que quisiera pues compartirlo con ustedes. Vamos a empezar seguramente con lo más básico, que es lo del tema de la NFL y sus dirigentes, hablando del Bernabéu de Madrid concretamente, que a mí me ha gustado muchísimo, la verdad, espero que a ustedes también. Así que bueno, vamos a echarle mucho ojo a lo que vamos a escuchar en este instante. Denme un minuto que desenredo esto y nos pasamos a la pantalla para determinar todo esto juntos. Vamos a ponerlo por aquí y listo. Ahora sí, vámonos a la pantalla, vamos a escuchar este primer anuncio, el momento exacto en el que se anuncia que la NFL va a el Bernabéu. Games to now up to 8 regular season games starting in 2025. And what that does is allow us to explore new markets, new partners, new passionate fan bases around the world who love the NFL and haven't had the chance to experience the NFL live and in person. So today, we are proud and very excited to announce that in the 2025 season, the NFL will host its first ever regular season game in Spain, in the heart of the city of Madrid, in partnership with Real Madrid, at the iconic and newly transformed Santiago Bernabéu Stadium. We could not be more excited to bring the best of the NFL, the best of our teams, our star players, to our more than 13 million passionate fans in Spain, and to partner with one of the greatest global soccer clubs in Real Madrid. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, brutal puesta en escena de esta gente de la NFL, el respeto que transmite el Real Madrid, lo del tema del nuevo Santiago Bernabéu, que por supuesto nadie es ajeno a lo que está sucediendo allí, es algo que seguramente va a cambiar las normas del fútbol en líneas generales, porque el estadio que ha construido el Real Madrid parece una cosa increíblemente absurda y por supuesto aquí es que vamos a estar disfrutándolo muchísimo, ya se empiezan a ver. También vimos recientemente cómo se anunciaba una de estas cantantes favoritas de alguna gente, creo que era Taylor Swift, no tengo ni idea de quién era, no me acuerdo, pero se anunciaba que iban a haber muchos eventos y lo de Florentino Pérez es que es un abuso. Aquí tenemos otro clip donde, bueno, se demuestra, este un poco más corto, el tema del respeto que tienen hacia el Real Madrid y la admiración hacia la nueva obra de Florentino Pérez. You know, obviously we've been in conversations for over a year now around this potential opportunity. We got the chance to, a number of us, to set foot in the Bernabeu in its new form during a Champions League match earlier this year, and we were just blown away by that incredible stadium and the transformation that Santi and Emilio and President Flores have done, President Perez have done. So it's been a great relationship, recently completed. Bueno, ahí está lo que les decía, me quedo con las palabras que dice este hombre, nos hemos quedado con la boca, nos hemos quedado boquiabiertos con esta puesta en escena que ha hecho el Real Madrid con este increíble estadio, además de hablar un poco ahí de Buitragueño,
también habla de Florentino Pérez y bueno, excelente lo que estamos viviendo y que ojalá que el Real Madrid pueda sacarle el máximo provecho a todo esto. Yo estoy definitivamente encantado con este tema del nuevo estadio. Y bueno, para ir calentando un poco el asunto, vamos a ver el video que han colocado en Gol Televisión, que bueno, han intentado callar de alguna manera lo que está haciendo Real Madrid Televisión. Y bueno, publican este video en Golplay, en Teleroures, que bueno, ahora creo que como Jesús Aicaide le ha colocado, yo creo que quedaría estupendo el nombre de Barça TV. Así que vamos a ver el video. Ponemos la cinta y le damos al play. No sé si voy a tener que modificar un poco este audio porque tiene esta canción que estoy seguro que tiene derechos de autor. Pero bueno, es una canción de esa ranchera que dice ay, 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 canta y no llores. Es una canción bastante mexicana. Por cierto, saludo a mis amigos de México, a Abraham, a Charlie, a todos estos cracks que siempre están viendo mis videos. Una vez más, Real Madrid Televisión atacando, criticando. Real Madrid. Ah, yo pensé que era Mbappé que estaba aquí. Bueno, estos son los árbitros del partido de mañana. Televisión atacando, criticando a los árbitros que le va a tocar, en este caso del partido contra el Girona, además por partida doble, con Martínez Munuera, árbitro de campo, y con Alberola Rojas, árbitro de VAR. Sigue llorando el Real Madrid, eso sí, ni rastro de cuando le beneficiaron estos árbitros. Bueno, muy ingenioso lo de Barça TV o Teleroures. Creo que deja muy claro y más claro que nunca la vergonzosa relación que tienen el tipo Roures con el Palanca Fútbol Club. Creo que esto ya da para pensar muchísimo y deja patente esta situación. Es una vergüenza, creo que sin precedentes. Y bueno, obviamente Real Madrid Televisión no va a hacer caso omiso a esto. Lo que sí deja muy claro es que el mensaje es claro y conciso. Desde muy arriba hay que reventar el Real Madrid como sea, porque estamos acostumbrados a que los ridiculicen en el terreno de juego con robos arbitrales y que incluso nos pinte la cara todavía siguiendo ganando títulos, que para mí es lo que más tiene mérito a día de hoy. Y entonces ahora que ya no están poniendo la otra mejilla, pues hay que buscar que vuelvan a ser los sumisos a los que estábamos acostumbrados. Ese es el principal dolor / problema que está presentando todos estos sinvergüenzas. Pero estupendo, estupendo. Y lo que más me parece estupendo es que a cada sinvergüenza le llega su momento, a cada sinvergüenza le llega su hora de pagar, como seguramente estamos disfrutando con la que le puede caer a Medina Cantalejo. Pues en este caso en Real Madrid Televisión han respondido, creo que más educado, de una manera más decente, lo que deja muy claro una cosa: lo que es el Real Madrid como institución, son lo que representan la mayoría de las personas que están allá afuera defendiendo su honor y su nombre. Y bueno, esto de Gol Televisión, de Barça TV, de Teleroures, es específicamente lo que representa el Barça, el Atlético de Madrid, seguramente todos los equipos del fútbol español. Así que vamos a ver en este caso ahora lo que les estaba comentando de cómo Real Madrid Televisión responde, aquí está el video, a esta gente, a estos sinvergüenzas que se les ocurrió que era una brillante idea hacer este video. Mesa, Jesús Alcaide y Lorenzo Sanz. Hola, buenas tardes. Muy Feliz buenas. viernes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, yo quería saludar a nuestros amigos de Barça TV, no la antigua que tuvo que cerrar, sino el sucedáneo que hay ahora. Pues simplemente saludo, que les encanta ver los vídeos de Real Madrid Televisión. Y nada, pues que sigan viendo, eso sí, veo que de investigar temas de como Negreira, de eso poco, pero bueno, que sigan viendo nuestros vídeos y nuestros programas, es magnífico. Saludos a Barça TV. Bueno, nos ven, eso es lo importante. Eso es. Yo voy a aprovechar para saludar a mis amigos, que he comido con ellos, que me lo he pasado muy bien, que casi me hacen llegar tarde hoy. Perdón. Pero claro, ya que estamos aprovechando Di para que sí, saludar. di que sí. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, brillante, y colocándoles en su sitio. Y además ese temita de Barça TV me llama la atención, todo esto, y sobre todo ese mensaje final, y creo que es exactamente lo que seguramente muchos de nosotros pensamos. Barça TV, en vez de dedicarse a investigar lo del tema de Enríquez Negreira, que para mí es lo que realmente es preocupante, y no tanto por lo que pasó, sino por lo que está sucediendo, porque la sensación que tenemos todos seguramente a día de hoy es que esto se sigue alimentando de alguna manera. Lo tenemos exactamente todos claro, y con la reciente denuncia que ha sufrido Medina Cantalejo y que esperemos que empiece a generar sus frutos, creo que a todos nos ha quedado más que claro. Pero bueno, la cosa va así, y excelente Real Madrid Televisión. Ojalá que sigan dándoles en la cabeza, porque la única señalización o el único mensaje que deja este video que acabamos de ver de Gol Televisión es que les está doliendo, pero muchísimo. Cerramos este video con una información de un periodista
creo que es francés, se llama François David, y que según esto trabaja para el equipo y da esta exclusiva, este mensajito que la verdad me ha dejado a mí con unas sensaciones y voy a dar mi opinión. Pero si el Madrid le ofrece un contrato que no supera, por ejemplo, a el del Bellingham o de Vinicius Junior, se va a enfadar Mbappé y es capaz de rechazar la oferta del Madrid y abrir otra vez la puerta al Paris Saint-Germain, que ya tiene la oferta del Paris Saint-Germain, es una oferta de 2 años, que supera económicamente la que tiene ahora, que es de 80 millones brutos, sin las primas, sin derechos de imagen, etcétera. Pero si la oferta de Madrid no supera o no será igual de fuerte, pero si no está a la altura de que él pide, y por supuesto con respeto a los del primer equipo del Madrid, como Bellingham, las estrellas, Bellingham, Rudiger, Vinicius Junior, pues se va a enfadar Kylian. Bueno, ahí está el mensaje que les quería mostrar y bueno, que haga lo que quiera. Si Mbappé ha decidido mandar este mensaje, porque yo creo que esto viene de una buena fuente. Y si esto es lo que ha querido Mbappé, pues evidentemente yo lo tengo muy claro. Una de las cosas que más me está gustando de todo esto que está pasando con Mbappé a día de hoy es que realmente Florentino le ha transmitido ese mensaje de aquí no mandas tú, aquí mando yo, y si no te gusta pues firma por otro equipo. Parece que lo del Liverpool está descartado, pero una de las cosas que quiero añadir es pues que se enoje. La tienes demasiado fácil, te puedes enojar, puedes aceptar los 500 millones que te ofrezca el Paris Saint-Germain, estás en todo tu derecho, siempre se le ha respetado esa opción de querer generar más ingresos, más dinero, creo que está en todísimo su derecho, pero a nosotros no nos jodas más la vida. Lo que sí puedo añadir en esto es que por qué Vinicius, que en su momento decidió él es el Real Madrid, que vino en un momento súper complicado para el club. Recordemos todos que se estaba echando el equipo hasta que se lesionó en aquel fatídico partido contra el Ajax. Porque Bellingham, quien a las primeras de cambio ha elegido al Real Madrid, porque se supone que usted debería estar por encima de estos dos caballeros que ante todo siempre han elegido al Real Madrid, que ante todo siempre han decidido, expresado que llevar este escudo vale mucho más que cualquier suma de dinero que pueda ofrecerte muchísimas personas. Así que yo particularmente lo tengo muy claro. Señor Kylian Mbappé, sé que nunca vas a escuchar uno de mis videos, estoy casi seguro de ello. Pero sí lo que te puedo decir, Mbappé, es que si tú estás pensando que deberías ganar más que Vinicius y que Bellingham, en vez de venir a ganártelo, creo que te estás yendo otra vez por el camino equivocado y evidentemente aquí no hay lugar para una persona como tú. Vinicius y Bellingham siempre por encima del que venga, a menos de que, como les dije, evidentemente venga y se marque 3 temporadas de 60 goles. Yo creo que ahí sí ya podríamos replantearnos muchísimas cosas. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.